Queremos darle una muy cordial bienvenida en este día a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y las demás. Que realmente nosotros no tenemos sino humildemente una página de Facebook y de YouTube, que hace muy poco empezamos a navegar pues en estas mares turbulentos de las redes sociales y demás. Así que si a usted le gusta de pronto ver, suscríbase a nuestro canal, le da like y demás. Listo, muy bien, gloria a Dios. Los que están en la parte de atrás, en las gradas, ¿nos escuchan bien? Eso, muy bien. Los de la nave de este lado, ¿me escuchan bien? ¿Los de la nave de este lado me escuchan bien? ¿Los que están aquí en VIP, me escuchan bien? Perfecto. ¿Los que están de cumpleaños, me escuchan bien? Entonces, ahora sí me escucha, que el que cumple años en transformación trae la torta. Ahora sí, ¿escuchaste bien? Muy bien. A verla pues. Ah, pilluela, ¿no? Pero como no la traes, si nosotros te amamos, porque es de verdad que te amamos, te la compramos. Te alcahueteamos. Te alcahueteamos. La mandamos a hacer ahorita, está fresquita, está caliente. Así como, más rico. Por eso no la mandamos decorar ni nada con feliz cumpleaños, te amamos, eres especial, nunca cambies. No. Por favor, cambia. Muy bien. Vamos a leer la Biblia entonces para que podamos avanzar. El texto es Evangelio según San Juan, base teológica vamos a utilizar Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos del 1 al 42, qué sé yo. Sí, al 42. Listo, ¿ya lo tienen? Entonces lo vamos a leer en la Reina Valera de 1602 para los que están en pantalla, y aquí también la estamos viendo en pantalla. Entonces la leemos en primera instancia en esta versión y luego trabajamos en el tema con la versión Reina Valera del 1960, que es la que normalmente trabajamos nosotros. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer con la bendición de Dios Padre, bajo la redención del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice: de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que de manera que como Jesús había entendido que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y fuese otra vez a Galilea, y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a José, su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua a Jesús. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice: dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Y la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Dícele Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Uy, tigriquilla. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele a la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta.
Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud, en la versión del 60 dice la salvación, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: yo soy, que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Quizás este es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: no tengo una comida que comer. Por eso les digo, yo tengo un... ¿Sí que ustedes como me confunden? Yo tengo una comida que beber. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro: ¿sí le habrá traído alguien de comer? Díceles Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. El que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: que me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Este texto es hermoso, tiene una riqueza impresionante como toda la Biblia, pero hoy quiero extraer de ahí 5 principios o 5 características que debe tener una persona que gana almas. Por lo general, en la mayoría de iglesias católicas, cristianas, musulmanas, en fin, en todos los conceptos religiosos, sectarios, como usted lo quiera llamar, hay un afán muy importante por ganar adeptos. Ese es el afán de todos, ganar adeptos. En el ámbito bíblico, en el ámbito cristiano, el Señor nos encomendó a nosotros ganar almas. El enviado, la forma en que el Señor Jesucristo nos envió, nos comisionó, fue a ganar almas. Hace 8 días acá hablábamos acerca de: ¿estás en la gran comisión o estás en la gran omisión? ¿En cuál de las dos está? ¿Está haciendo la comisión de Dios o simplemente la está omitiendo? ¿En cuál de las dos está? ¿En la omisión o en la comisión? Hoy vamos a hablar acerca de: ¿es necesario, qué requisitos necesito para evangelizar? ¿Necesitas requisitos para evangelizar? Es la pregunta. ¿Necesitas requisitos? ¿Ustedes creen que se necesitan requisitos para salir a ganar almas? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vale. La pregunta es retórica. ¿Qué requisitos cree usted que necesita para ganar almas?
Sí, vale pensar. Tío, dígame. Tener conocimiento acerca de lo que se va a hablar, dice el tío Juan Jairo Murillo, de 67 años, dice aquí, con cédula de ciudad, 68 años. Hombre joven, hombre vigoroso, ávido de una gordita, sí, hacendoso, casero, soltero, sí, soltero sin compromiso. Y usted lo ve, es un hombre de un perfil griego. San Agustín de Hipona dijo, vayan y prediquen, y si les toca, hablan. En este texto se basa mucho de lo que dijo San Agustín de Hipona, en el texto del Evangelio según San Juan capítulo 4. Bueno, entonces muy bien, muchos quieren salir a evangelizar, quieren salir a ganar adeptos, quieren predicar. El Señor Jesucristo nos encomendó a nosotros, sus discípulos, que hablásemos de la verdad de Él, que Él es la fuente de salvación, que Él es la fuente de vida eterna. Es el único hombre en la historia de la humanidad que se atribuye a sí mismo vida eterna, es el único hombre que se atribuye a sí mismo deidad, es el único. Ni siquiera Mahoma, ni Zoroastro, ni Buda, ninguno de esos locos tuvo la osadía de decir que era Dios. Solamente Jesucristo es quien ha tenido, no la osadía porque es la verdad, Él es Dios y está vivo. Es real, Jesucristo está vivo. Él es el único que se ha atribuido la deidad. En Filipenses, el libro del apóstol Pablo a Filipenses capítulo 2, versos del 5 en adelante dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Dios hecho hombre, Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios para decir, uy, me voy a pegar de ser Dios para cumplir un propósito. Por eso aquí en el texto de San Juan él dice que la comida que él necesita comer es que se haga la voluntad del que lo envió. Entonces él siendo Dios, el Señor Jesucristo siendo el Todopoderoso, el Creador, el Verbo hecho carne, según el Evangelio según San Juan, determinó hacerse hombre para que usted y yo tuviésemos todas nuestras necesidades suplidas en Él. Enseguida lo vamos a mirar por qué. Y él dice, haya pues en ustedes ese mismo sentir que hubo en Él. O sea, la misma actitud que hubo en Cristo, haya en nosotros los seres humanos. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Jesucristo? Yo una vez me pregunté, pero ¿cuál es ese sentir? Y entonces empecé a estudiar todo el Nuevo Testamento y me encuentro en el Evangelio, en el libro de Hebreos, capítulo 12, cuando dice que el Señor Jesucristo colocó el gozo delante de Él. O sea, sufrió el oprobio colocando el gozo delante de Él. La motivación de Jesucristo era usted y era yo. Salvarnos a usted y a mí y a todos los que creemos en Él. Jesús dio la vida por toda la raza humana, por toda la humanidad. Pero los que disfrutan de esa verdad, de ese gozo, de esa plenitud, son los que le recibimos y creemos en su nombre. Él dio la vida por muchos, dice la Biblia. Él dio su vida por toda la humanidad, pero somos pocos los que disfrutamos de eso. Entonces cuando me doy cuenta que lo hizo con gozo, con alegría, el Señor Jesucristo anhelaba venir a sufrir la cruz. Él anhelaba venir y sufrir el oprobio que iba a recibir en la cruz del Calvario. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de los tiempos cronológicos para nosotros, que fue con Adán y Eva. Desde el momento que ellos pecaron, desde el momento que Él mismo, porque fue Cristo mismo el que sacrificó ese corderito para hacer pieles, túnicas de pieles para cubrir a Adán y Eva. Ese era el anhelo de Jesús, venir a que usted y yo pudiésemos no solamente ser cubiertos por su gracia, sino quitado nuestro pecado de delante de Él, para que nos pudiésemos acercar hacia Él plena, tranquila y confiadamente. ¿A usted no lo motiva eso? Que usted siendo un maldito pecador, que yo siendo un maldito pecador, Cristo murió por mí, para darnos a usted y a mí la vida que usted y yo anhelamos, lo que usted y yo realmente queremos. En la Biblia dice que cuando usted y yo oramos a Dios y le pedimos a Él cosas, todo lo que pidamos en oración creyendo, Él nos lo va a conceder. Pero ojo con esto, Él no te va a conceder el marido de otro, de otra. Él no te va a conceder aspectos que vayan en contra de los principios morales que están en la Biblia. La verdadera esencia de la raza humana, el verdadero deseo que anhela la raza humana, vivir eternamente, vivir cómodo, vivir tranquilo, eso lo quiere suplir el Señor en usted y en mí.
el evangelio es práctico. El evangelio a la larga viene a ser una especie de estilo de vida muy cómodo. Los que lo hacemos trajinado somos nosotros, porque seguimos cargando la cruz que no es de Cristo. El Señor dice que si cargásemos la cruz de Él es ligera, fácil y cómoda, porque Él ya la llevó, ya a nosotros nos tocó lo fácil. Hasta ahí me estoy dando a entender. Entonces, Él ya hizo la obra y ahora quiere que usted sea partícipe de esa obra. Este mensaje de hoy quiero tratar de darme a entender al máximo, porque es un mensaje tanto para ustedes que ya son creyentes como para personas nuevas que nunca han oído hablar de Jesucristo. Entonces dice así, para contextualizarnos, en el momento en que el Señor Jesús se encuentra con esta mujer, la llamada samaritana, es un momento en la historia de la raza humana, sobre todo en una historia, vamos a hablar del Oriente Medio, es un momento en la historia del Oriente Medio en que dos pueblos tienen tantas cosas en común que son muy diferentes, ¿cierto? Tienen en común que son religiosos, tienen en común que son políticos y tienen en común que son... Ajá. Parece que son diferentes. Tienen tres cosas en común, pero que al mismo tiempo son los que lo diferencian: su nacionalidad, su religión y su política. Esas tres cosas tenían en común tres cosas, pero las tres cosas son divergentes la una de la otra. Entonces resulta que en ese momento el pueblo de Israel, la nación judía, no se hablaban con la nación, con el pueblo samaritano. Es decir, los itagüiseños no se hablaban con los de la estrella, algo así. No se hablaban, tenían rencillas, porque los de Itagüí decían que la iglesia de Itagüí era donde estaba Dios. Y los de la estrella decían, no, es arriba en la estrella donde está Dios, algo así. Y les voy a colocar un contexto. Resulta que los samaritanos, según la historia bíblica, era una nación que quedó del rezago de cuando Nabucodonosor invadió y colonizó Israel. Entonces, de Babilonia llegaron y se llevaron a toda la gente entendida, a toda la gente estudiada, a los jóvenes de entre los 14 y 25 años, capaces de guerrear, doctos o que eran inteligentes, se los llevaron para Babilonia y allá les empezaron a enseñar todo lo que era la cultura babilonia. Babilonia hoy en día es el estado de Irak, es lo que se conoce como Irak, el día de hoy. Pero resulta que entonces cuando Nabucodonosor llegó e invadió Israel, dejaron allá en Israel a los rezagados, a la gente pobre, a los aislados, a los que no sabían leer, a los que estaban por ahí sacando mocos y llegó la invasión y se los llevaron. Y ellos dijeron, ay, ¿qué pasó aquí? Esos despistados quedaron allá. Entonces esa gente tenía el conocimiento de Dios y se empezaron a casar con gente de alrededor. Entonces ellos tenían el conocimiento de la Biblia, la Torá, el Pentateuco, lo que Dios le había dejado a nuestro hermano Moisés. Y entonces empezaron a mezclar la Biblia, la religión monoteísta que había establecido Dios. Religión es relegar, adorar a algo o a alguien. Y se mezclaron con los otros que eran paganos. Entonces los samaritanos eran una especie de pseudo religión. Entonces los judíos no los querían por eso, porque ellos los tildaban de mestizos. Ellos decían, esta gente no tiene la verdad, esta gente tiene una mezcla entre la Biblia y el paganismo. Yo no quiero decir que se parecen algo a la religión tradicional católica. Ups, lo dije. Eso normalmente ocurre. Que si usted se pone a mirar la religión católico-romana, hay gente hermosa, gente muy linda, que cree en Dios a través de esa religión, tiene una fe sincera, pero están sinceramente equivocados, ¿cierto? La Biblia es el manual que nos va a enseñar qué es lo que debe, cómo debemos adorar a Dios. Muy bien, hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Entonces resulta pues que en este contexto llega el Señor Jesucristo dice en el texto que a la hora sexta. La hora sexta son más o menos las 12 del día. Un calor abrasador. Vaya mamita, vaya, tranquila. Un calor abrasador, una cosa impresionante. Y el Señor dice que Él estaba en un lugar
creo que era Capernaum, donde él estaba. Perdón. Él está en Judea. Él está en Judea, dice el texto que él está en Judea, y cuando escuchó los religiosos de la época que él estaba creciendo, que estaba bautizando más gente que Juan el Bautista, que su corriente religiosa, doctrinal, que su secta, porque a Jesucristo lo tildaron de sectario, a él lo tildaron de sectario en el primer tiempo, decían la secta de los del camino, como él dijo que él era el camino, la verdad y la vida, entonces decían que él era de la secta del camino. A él lo tildaron de hereje, a él lo tiraron de endemoniado. ¿Usted sabía eso? Al Señor Jesucristo la religión lo tildó de hereje, lo tildó de sectario, lo tildó de endemoniado. Al Señor Jesucristo le dijeron todo lo que a usted y a mí nos están diciendo actualmente. Que era endemoniado, que era satánico, que sus milagros eran hechos por Belcebú. Entonces él salió y él dice en el verso 4, dice que le era necesario pasar por Samaria. Y entonces vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo. Verso, dime. Sí. El camino, el camino corto era al contrario. Geográficamente, el camino para llegar de Judea a Jerusalén, derecho había que pasar por Samaria. Pero como los judíos no querían a los samaritanos, preferían dar la vuelta larga. Entonces el Señor Jesucristo dijo, me es necesario seguir derecho. Entonces el otro le dijo, pero ¿cómo así usted? Él dijo, me es necesario seguir derecho. Entonces en el texto, dice en el verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, eran 12 del día más o menos, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ese es el primer principio o el primer aspecto que yo quería compartir con ustedes acerca de qué requisitos necesitamos para evangelizar. ¿Qué requisitos? El método de Jesús. ¿Qué hizo Jesús para evangelizar? Ojo con esto que les voy a decir. El Señor Jesucristo, hay dos cuadros que a mí me encantan profundamente de la forma en que Jesucristo hacía que la gente evangelizara. Dos cuadros. El primero está aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, que es la historia de la samaritana. Él le dijo a ella, vaya y dígales a ellos, vaya testifique de mí. De hecho, él le dijo tácitamente porque ella se fue solita y les empezó a decir, ¿cierto? Y el otro ejemplo que me gusta mucho a mí está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Jesús libertó a un endemoniado, al endemoniado gadareno, al de Gadara, y él fue y contó, el Señor lo encomendó, le dijo, váyase para su tierra y para los suyos y cuente cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo te libró y cómo tuvo de ti misericordia. ¿A cuántos liberó Jesús? A un endemoniado. Pues en Mateo, en el Evangelio según San Mateo dice que eran 2, pero en el Evangelio según San Marcos dice que era 1. Ahora, ¿por qué la Biblia tiene contradicciones? No, parece que sí eran 2, pero uno solo fue el que atendió el llamado de Jesús, el otro no. Bueno, muy bien. ¿A cuántos envió Jesús siendo libres? A 1. Y dice que él se fue a predicar por Decápolis y por todo ese sector. La mujer samaritana, ¿cuántas mujeres eran? 1. Y ella fue y se ganó una ciudad. Desde ese momento Samaria empezó a creer en Jesucristo. Una cosa interesante, creyeron primero los samaritanos, la gente que los judíos odiaban, creyeron primero en él, en el Mesías, que hasta la actualidad hoy. Para allá iba, no se me adelante Pacuyo, para allá voy. Muy bien, dice entonces en el verso 7, Jesús le dijo en el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Cómo hizo el Señor Jesucristo para empezar a evangelizar a esta mujer? Número 1, hablando del contexto que les acabé de hablar ahorita, que se odiaban entre sí, que se discriminaban, que los judíos le decían a los samaritanos, ustedes no son ni gente, porque los odiaban más que a los gentiles. A los gentiles nos decían perros, o nos dicen perros. Entonces imaginen que ellos decían que ni tenían alma, que esa gente no existía.
Y viene el Señor Jesucristo en el verso 7 y le dice a ella, amablemente, dame de beber. A mí esto me llama profundamente la atención, porque es el primer principio de cómo Jesús nos enseña a evangelizar. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que en el primer siglo, la iglesia del primer siglo, tenía todas las cosas en común. Dice, tenían el partimiento del pan, las oraciones, la doctrina de los apóstoles, el compartir en las casas, tenían todas las cosas en común. Y dice que algo muy especial, tenían favor con el pueblo. Y cuando tenían favor con el pueblo, Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Resulta que aquí, en este principio, Jesús mismo nos está enseñando a nosotros cómo evangelizar. Y Él está diciendo a la mujer, dame de beber. Pero ¿cómo le dice? De una manera decente. Él no llegó diciéndole, oíste vos, Soroka, samaritana. Nunca le llegó con desprecio. Nunca le llegó con desdén, nunca le llegó diciéndole, ni señalándole, ni acusándole. Por eso los judíos le decían a Jesús, hereje. A Jesús le gusta ser decente, tío. Dame de beber. El tierno amor del Señor, ¿sí o no? La forma tierna y decente como el Señor se mueve. Entonces, número uno, primer principio de cómo ganar almas. Que se necesitan ¿cómo se dice? Estudios. Usted para poder evangelizar necesita hacer el estudio de, acá en Transformación lo llamamos Camino a la Transformación, o el curso para nuevos creyentes, luego Escuela de Formación y Transformación, luego un encuentro, luego un reencuentro, luego Escuela de Teología. Mentira. Usted para evangelizar, usted para poder alcanzar a otra persona, simplemente tiene que hacer lo que Jesús le dijo a los discípulos. Vea que los campos ya están listos. Ya en la versión King James, en la versión en inglés, dice cuando dice en este texto que mire que los campos ya están blancos, el Señor está diciendo, ya todo está listo, yo ya lo hice. Usted lo único que tiene que hacer es coger la hoz y arrancar. Usted quiere un secreto, quiere que le dé un secreto de $5,000 gratuito para que usted tenga una vida de plenitud. Compártale a otros lo que Jesús ha hecho en su vida. Ahora, si usted cree que Jesús no ha hecho nada en su vida, es porque usted no se ha mirado al espejo, es porque usted no ha mirado para atrás. Porque si usted está aquí en este lugar y usted nos está escuchando o nos está viendo, es porque Cristo ya está haciendo algo en su vida. Así que el concepto equivocado que usted y yo tenemos de falta de valoración, de falta de amor, de falta de aceptación, es un concepto que está equivocado en cada uno de nosotros, porque ya Él hizo la obra. Cada día Dios nos muestra su misericordia, cómo nos guarda, cómo nos protege, cómo nos aliviana de cantidad de cosas que ocurren permanentemente. No es una religión, es un estilo de vida. Espero estarme dando a entender. Decentemente, usted no le puede llegar a una persona a hablarle de Jesucristo diciéndole, arrepiéntete, maldito pecador, que se te va a quemar tu nalga en el infierno. Ahí mismo sale corriendo la persona y dice, hombre, por Dios, esta gente no me está hablando del amor de Dios. Me perdonan que hable de mí mismo. Hace 30 años me evangelizaban a mí. Y una persona que me evangelizaba me decía, no se vaya para esa iglesia trinitaria que es un monstruo de 3 cabezas. Vaya tranquila, gachichi. Me predicaban diciendo, no se vaya para esa iglesia trinitaria que es un monstruo de 3 cabezas. No me estaban hablando del amor de Dios. ¿De qué me estaban hablando? De un concepto religioso. No me estaban hablando de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. No me estaban hablando de que Jesucristo tenía para mí solución. No me estaban hablando de que Jesucristo era la alternativa. Me estaban hablando de una religión. Pues resulta que se estaban comportando como cualquier otra secta, como cualquier otra religión, que lo único que quieren es hacer obras. Ojo con esto que les quiero decir. La palabra sicar significa borracho o falsedad. ¿Dónde estaba Jesús? Dice que fue a sicar. Estaba en un lugar que era ¿qué? Falso o borracho. En la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea que sicar era un lugar de disolución. ¿Sabe qué le trae a usted la religión? Disolución. ¿Sabe qué le trae a usted la religión? Falsedad. ¿La religión qué le trae? Disolución y falsedad. ¿Cuál era el centro de la discusión ahí? ¿O cuál era el centro de
de la trama en este pasaje. La samaritana le estaba diciendo al Señor: usted judío, yo samaritana, usted dice que allá, yo digo que acá, es usted mayor que mi padre Jacob. O sea, el centro era ¿qué? La religión. Jesús lo primero que hizo con ella fue portarse como decentemente. Tuvo favor con ella, trató de engancharla pidiéndole un favor a él. O sea, estaba tratando de él suplir una necesidad de él, de su humanidad. ¿Cuál era la necesidad que él tenía ahí? Sed. Entonces, ¿qué le dijo a ella? Dame de beber, dame de beber. Verso 8 dice, pues los discípulos, verso 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Verso 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Lo segundo que Jesús hizo, no se puso con bobadas ni con tonterías a pelear con ella. No se puso a discutir con ella. Ay, que es que usted es Samaria, pero que no, que vea que el Papa dice que no, que vea que el Corán dice. No, él no se puso a pelear con eso. Mira, los que me conocen saben que lo que a mí menos me interesa es ponerme a discutir por conceptos doctrinales. Para obtener la salvación, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Creer, pero en obras, ¿qué tengo que hacer? Nada. Yo no tengo que hacer ninguna obra. Yo no tengo que irme para donde el Señor de los Milagros, para el Señor de Buga, no tengo que irme para donde Marianito, no tengo que hacer nada para obtener la salvación. Solo tengo que creer en que Jesucristo es Hijo de Dios y que a través de Él yo obtengo el camino al Padre. Porque en la Biblia dice, en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 6, porque hay solo un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Dios quiere que usted y yo entendamos eso y lo podamos transmitir a las demás personas. El Señor Jesucristo no entró en discusiones con ella. Entonces, número 1, fue muy amable con ella. Número 2, no entró en discusiones con ella, porque estaba en un lugar que era ¿qué? Falso. Entonces él tenía que estar por encima de esa falsedad. La mujer le dijo, verso 11, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? Aquí es una cosa interesante. Cuando el Señor Jesucristo le dice a ella, si tú supieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías a él que le diera y él te daría agua viva. Ojo con esto. Cada uno de nosotros los seres humanos, en el trasegar de nuestra vida, en el andar de nuestra vida, empezamos a tener necesidades. El ser humano tiene 3 necesidades básicas fundamentales. ¿Cuáles son esas 3 necesidades básicas fundamentales? La primera, la necesidad de ser amado. La segunda, la necesidad de ser valorado. La tercera, la necesidad de ser aceptado. Todos, absolutamente todos, tenemos esas necesidades. La Biblia, la misma psicología lo establece. Todos tenemos la necesidad de ser amados, valorados y aceptados. El hombre necesita eso, la mujer necesita eso. Cada uno de nosotros, en esas necesidades que tenemos, la vida, la cotidianidad y la misma Biblia lo establece que es como una sed. Hay gente que quiere satisfacer la sed de amor, las mujeres, voy a colocar el ejemplo de las mujeres, la mayoría, esa necesidad de sentirse amadas, esa sed de sentirse amadas, la quieren saciar con el primer pelafustanillo que se les atraviesa. Y por lo general es el que le dice, ¿cómo fue mi amor? Estoy en mami. El Brian, el Dilitan, el Kevin. Usted está muy bonita, mi amor. Vamos a perrear. Yo le quiero romper lo que está rompido, mami. Y ella dice, ¡ay, cómo me ama! Su sed de satisfacción, aparentemente una fuente equivocada. En el libro de Jeremías, el Señor, el Eterno dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me dejaron a mí
fuente de agua viva, dice el Señor, en el libro de Jeremías. Y 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El Señor compara las necesidades básicas del ser humano con necesidades que hay, emocionales, sentimentales y físicas. Ni siquiera espirituales, solamente emocionales, sentimentales y físicas. Amor, valoración y aceptación están en el área psíquica. ¿Qué fue lo que Adán escogió cuando tomó la decisión de comer del fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal? Él decidió la vida psicológica, la vida psíquica, no quiso la vida espiritual, la vida Zoe, la vida que proviene de Dios. Entonces, esa necesidad, ¿en dónde está? En el área física, en el área psicológica, psíquica, en lo emocional, y se manifiesta en lo físico. El Señor le dice a la samaritana: si tú supieras el don de Dios. Entonces él después la confronta a ella, que eso lo vamos a ver más adelante. Ella, ¿cuál era la necesidad de ella, según el texto, de sentirse amada? Los hombres. Dice que tenía 5 y el 6º no se había casado con ella. Uy, la vieja era galegroncita. Era mera gaga. Por eso ella estaba a la hora sexta estaba ella solita, porque resulta que el pecado discrimina. ¿Sabía usted eso? El pecado separa, el pecado aleja. A esta mujer estaba sola a esa hora, porque las mujeres en esa época iban a recoger agua en gavilla, en patota, todas junticas. Las únicas que iban a recoger agua solas eran las prostitutas. Las mujeres de bien andaban junticas, iban más temprano, tipo 6 de la mañana, a la primera hora, casi siempre era a la primera hora por el tema del sol, para poder llegar a hacer los menesteres, el almuerzo. Entonces tenían que llegar con el agua fresca para poder llevar eso. ¿Por qué esta mujer estaba a esa hora? Parece ser que era una mujer que estaba discriminada. Ojo con esto que le voy a decir. El que está discriminado es aquel que tiene sed de llenar su vaso con cualquier cosa que le atraviese, lo que sea emocionalmente. Vea, hay gente que dice que el mayor sueño de su vida, yo tuve un amigo que decía que el mayor sueño de él era ir a un concierto de Lenita Vargas, y el tipo decía: no, yo no me muero sin ir a un concierto de Lenita Vargas, y el tipo, una sed de eso, ¿sí o no? Y cuando se murió Lenita Vargas, adivine qué fue lo primero que hice. Lo llamé y le dije: ¿qué hubo, Darío? ¿Cómo le fue? Te jodites. Esa era la necesidad de él, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál necesidad tiene usted? ¿Cuál necesidad tiene usted? Usted tiene que decir: no, yo estoy muy bien, porque gracias a Dios en esta iglesia todos somos unos ganadores de alma bravo. O sea, esto que yo estoy compartiendo es para la gente que nos está viendo. Pero aquí Natacha tiene sus necesidades suplidas en Dios. Toda la sed que ella tiene está suplida en Dios. Cielo tiene todas sus necesidades suplidas. Usted, Marisol, tiene todas sus necesidades. Entonces, gracias a Dios aquí no pasa. Yo predico por hacerlo. Les estaba diciendo yo a ustedes: usted quiere ver en su vida satisfacción, háblele a otros de lo que Jesús ha hecho. Dígale a otros cómo Jesús suplió su necesidad de amor. Dígale a otros cómo Jesús suplió su necesidad de ser aceptado. ¿Sabe por qué los hombres a veces cometen infidelidad? Porque no se sienten valiosos. Entonces dice en el libro de los Proverbios, capítulo 7, la voz de la mujer adúltera es suave en el paladar, pero cuando pasa es amargo como hiel. Porque al hombre le gusta sentirse valioso. Al hombre le gusta que llegue a la casa y la mujer le diga: gracias, amor, porque gracias a tu esfuerzo y tu trabajo en esta casa tenemos servicios públicos pagos, tenemos el mercado, gracias, amor. Yo sé que algunas mujeres de acá hacen eso con sus esposos. Las que son casadas, las que van a ser casadas, hagan eso con su esposo, porque a su esposo le gusta eso, porque así se siente como valorado. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría que Dios los usara? Amén, ¿sí o no? Entonces, las que son casadas, cuando llegue su esposo, déjese usar por Dios y valore a su esposo. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría ser usados por Dios? Entonces los hombres lleguen a su casa y amen a su esposa, valoren lo que ella está haciendo, el llegar a la casa, cuando trabajan juntos. O sea, hay que hacerlo, hay que dar.
Esa es el agua que Jesucristo le dijo a la samaritana que él podía dar, la suplencia de todas las necesidades físicas que ellos tenían. Ojo con esto, esa muletilla la tengo que dejar. En este texto ocurre que la samaritana es la que muestra la condición de la raza humana. Ella la que la muestra. Ella la que le dice al Señor, es que nuestros padres sacaron agua de aquí, es que nuestros padres hicieron tal cosa aquí. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Jacob? ¿Eres tú más grande que el que abrió este pozo? Porque ella estaba asociando el agua viva la estaba asociando con el agua natural. Esa era la asociación que ella tenía. Pero el Señor Jesucristo le estaba diciendo a ella, no, esa fuente no está allá. Esa fuente viene del cielo, se hizo hombre en Jesucristo, y cuando entra al corazón, dice, de su interior saltará como una ¿qué? Fuente, como un nacimiento. Cuando usted empieza a tener una relación viva, biológica, dinámica, directa con Jesucristo, toda la sed, todas las necesidades que usted y yo tenemos, Él las va a suplir, así como comenzó a hacer con esta mujer. Número 1, la respetó, le dio honor. Número 2, no entró en discusiones con ella. ¿Tú vas a decir algo, mi reina? Coge el microbio. Para preguntar en este momento, cada uno de nosotros, aquí y a donde usted esté escuchando, ¿te sientes satisfecho con tu vida? ¿Tu alma está sedienta y no sabes de qué? ¿La religión te llena? ¿Lo material ha cambiado tu vida? Para que examinemos esas preguntas. De acuerdo a lo que Jesús está hablando allí con ella, está prácticamente induciéndola a pensar, porque el ser humano nada lo sacia, por eso es que busca experiencias nuevas de todo tipo, en lo material, en lo espiritual, en lo económico. Siempre está buscando el misticismo, siempre. Porque cuando el Señor Jesucristo le dice a ella que Él es el agua, que quita la sed y que ella lo entiende como algo natural porque no lo ha entendido, Él está diciendo que Él nos quita la sed de eso que Él nos sacia tan plenamente que el pecado va a estorbarnos, ¿sí? Porque el pecado es por causa de una necesidad, se causa por una necesidad y es el vacío de Dios en el ser humano. Entonces las preguntas es para eso. ¿Se siente satisfecho? El alma está sedienta y no sabe por qué, porque el ser humano quiere más y más, tiene dinero y quiere más, tiene algo físico y quiere más, tiene esposo, tiene esposa, tiene hijos y quiere más. Quiere más. La religión la llena, o sea, usted con lo que hace y practica está lleno, tampoco es eso. Y lo material le ha cambiado la vida, o sea, usted cree que por tener casa, carro, finca, viajar, ¿cuántas personas tienen todo eso que nosotros anhelamos? Y ni eso los ha llenado. Ni eso los satisface. Muy bien. ¿Qué necesidad entonces tiene usted hoy? Ellos asociaban lo espiritual con lo natural. Por eso ella discutía eso. Entonces, consejos prácticos que el Señor nos da para nosotros poder evangelizar. Entonces, número 1, ser decente con las personas, con los que tienen necesidad de Dios. Mirar que ellos también sean suplidos, como a nosotros nos ha suplido. Y si a usted y a mí Dios no nos ha suplido, entonces hay que entrar en la dinámica de por qué Él no nos ha suplido. Quiere decir que no hemos tenido el encuentro con Jesús, que todavía estamos en sicar, todavía estamos en la falsedad, todavía estamos en la borrachera. No hemos entrado en el tiempo de adoración, no hemos entrado en el tiempo de intimidad con Dios. Número 3, Él no entró en enredos teológicos con ella. En el verso 12 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Él no se puso a pelear con ella acerca de lo que dijo Jacob, de lo que no dijo. Él no se puso a decir que no es en Samaria donde se adora, no es en Jerusalén. Él no se puso a discutir con ella teológicamente. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que se ha encontrado ejemplo? Solamente es un ejemplo, un testigo de Jehová, un mormón, la luz del mundo, cualquier otro concepto doctrinal sectario, y lo empiezan a evangelizar? ¿O solamente me ha pasado a mí?
Yo no digo que soy pastor, yo no digo que soy pastor. A mí en la calle cuando me dicen, ay, mira, Cristo te ama y tal, o Yahweh te ama, Jehová te ama y tal, yo digo, bueno, yo soy creyente, gracias. Evangeliza a otro que no conoce de Dios y se quedan hablando conmigo. Pero mira que el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida y tal. Yo le digo, no, mira, qué bueno, yo ya soy creyente. Y siguen ahí. Te digo, mira, es que yo soy creyente, me congrego en tal iglesia. Ah, pero es que eso es un monstruo de 3 cabezas. Ah, pero es que bla, bla, bla. Empiezan a pelear ¿por qué? Por doctrina. Como dijeron esta semana, ¿qué son los hermanos separados? Porque ahora el catolicismo tiene una teología muy fuerte. ¿Qué son los hermanos separados? Que no sé qué, pitos y pitos y pitos. Somos, es que los hermanos separados. De eso dije yo, ¿separados de qué? ¿Pero por qué? Ese porque son famosos ese dicho. Es la teología que están manejando ahora. Pues de ahora no, ese tema lo vino trabajando Juan Pablo II. Juan Pablo II fue el que empezó a decir que nosotros los protestantes evangélicos éramos los hermanos separados, que nos tienen que aceptar porque nosotros somos los hermanos separados. Eso es una mentira satánica. Hay que mirar la historia de la iglesia para ver quiénes fueron los separados. Exactamente, así es. Muy bien, entonces el Señor Jesucristo no entró en enredos teológicos con ella. ¿A usted no le ha pasado eso? Que usted quiere evangelizar a alguien y resultan hablándole de doctrina. Y entonces a usted le da desespero. ¿A usted no le ha pasado? Le da desespero y le intenta dar rabia. A mí me ha pasado. O sea, el que diga que no ya es un mentirosito. A uno le da rabia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer? Lo que hizo Cristo. Cristo no se puso con bobadas. Él ni se dejó llenar de ira, ni se puso a decirle, a ver, pues, bombe samaritana, ¿qué me vas a decir vos cosas y vos sos más pecadora que yo te conozco el pasado? Él no se puso a decirle nada a ella. Él no entró en discusiones teológicas. ¿Qué hizo él? Él procuraba llevarla a la fuente, al agua de vida. Mira, tú tienes un problema religioso, dice Sicar. ¿Ellos dónde estaban ubicados en ese momento? En Sicar. ¿Sicar qué significa? Falsedad, borrachera. Usted y yo, ¿dónde estamos ubicados en este momento en el mundo? Espiritualmente estamos en un Sicar, donde todo es falso, donde todo es dilusorio, donde todo es disociador. Esa es la realidad suya y mía en este momento. Nosotros estamos en Sicar, pero gloria a Dios, porque el pozo de Jacob, que era donde se manifiesta Jesucristo, nos está siguiendo a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Ese pozo nos está siguiendo. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que Cristo es la peña de Oreb, la cual da agua, fluye agua viva. Y esa fuente, ¿dónde está? Está en mi corazón, está en mí. Yo soy un altar andante. Para donde yo vaya está la presencia de Dios. Para donde yo vaya, mis necesidades van a estar suplidas. Dios usa personas, pero mi fuente principal de satisfacción está en Jesucristo. Usted y yo en este momento estamos en un Sicar, estamos en medio de la falsedad, pero también tenemos la fuente que salta para vida dentro de nosotros. El problema es que todavía estamos pensando en el odre, en el tarro para sacar el agua, sin ver que ya Él vino y nos la está dando a usted y a mí. Él ya quiere suplir todas sus necesidades. Amén. Número 4. Él no quiso enredarse con discusiones con ella. Número 4, él nunca la intimidó. Verso 14 dice, mas el que bebiere del agua, yo le daré y no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Verso 15. La mujer le dijo, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Una confrontación brava, ¿sí o no? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ojo con esto. El Señor Jesucristo no la cogió a ella y la intimidó con lo que ella estaba practicando. Él no entró en juicio. Él simplemente le dijo, usted fue honesta. Usted fue honesta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con lo que yo soy, con mi realidad, con lo que yo estoy viviendo, ¿qué hay que ser? Honesto.
Algo que debemos entender es que cuando evangelizamos, ¿qué es evangelizar? Ya les explicaste. Dar las buenas noticias, no, enseguida Bueno, termino eso. cuando estamos evangelizando, a la gente no se le dice, no se confronta con su pecado juzgándolo, porque el Señor Jesucristo la llevó a ella a entender que hay unos beneficios de creer en Jesucristo, pero antes de esos beneficios debo mirarme a mí mismo para ver mi condición que es de pecado, pero el ser humano, o sea, no soy yo quien lleva a la otra persona a mirar su pecado, sino que es Cristo. Yo debo presentar a Jesucristo, porque al presentar a Jesucristo, Él mismo va a convencer a la persona cuál es su condición. ¿Sí? El Espíritu Santo convence de pecado, juicio y justicia. La samaritana fue confrontada con su realidad. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué viene a hacer con ella? Viene a confrontarla con su realidad para mostrarle los beneficios de lo que Él tiene para ella. Nosotros no podemos señalar a nadie, es Jesucristo al que vamos a presentar en medio del evangelismo, y Él va a convencer a la persona de la necesidad que tiene para poder recibir los beneficios. No sé si me hice entender. Cuando yo digo que Él nunca la intimidó, quería hablar de eso. Él no la juzgó por el pecado. Él le confrontó a ella la realidad de lo que ella estaba viviendo. ¿Ella era una mujer promiscua? Sí. Y Él se puso a decirle, mira, para poder ir y hablarle a los de Samaria, entonces usted tiene que dejar la promiscuidad. No. Se puso a entrar en esa serie de detalles. Cuando al Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo y según San Lucas, le trajeron a la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, Él les dijo a ellos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice que desde el más viejo hasta el más chico se fueron. Y al final dice el Señor, ¿dónde están los que te juzgan? Y él dijo, ninguno, no están. Váyase, yo tampoco la juzgo, no peque más. El concepto de nosotros los evangélicos es que creemos, ojo con esto, creemos que entre más pecador le digamos al pecador, lo vamos a confrontar. En estos días, no, hace como 5.000 días, hablaba yo con una persona y escuchan mucha gente de YouTube, incluso a mí por los que ni me gusta este tema del canal, pero bueno, ahí porque ahí es una forma pues de llegarle a otras personas. Pero se ponen a escuchar por internet cuánta persona sale diciendo una cantidad de sandeces. Y hay unos que empiezan a decir cosas como, el bigote es malo, el bigote en los hombres es vanidad. Y empiezan incluso a criticar a otros pastores, a criticar la forma de predicar de otros pastores. Eso se llama religiosidad, sicar, falsedad, borrachera. Eso es. Personas que se atribuyen a sí mismo la capacidad y el rector moral para juzgarlos a los demás. Y la persona esta decía, es que en esa iglesia sí predican contra el pecado, sí dicen que es pecado. A ver, pecado es todo lo que transgrede la ley de Dios. En este caso, ¿Jesucristo la señaló a ella? No, evangelizar es darle una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia para el que se está perdiendo? Mira, te estás yendo para un abismo, el abismo se llama infierno. Si tú continúas en ese estilo de vida pecaminoso, degradante, desgastante, menesteres, usted va a llegar al infierno. Las buenas noticias es decirle, mire, hay otra alternativa, hay otro camino, plantee el otro camino, no lo empuje al infierno. Yo conozco gente que dice, yo para qué voy a ir a la iglesia si ya estoy condenado. O sea, ya hay gente que se echó al dolor porque llegó un religioso falso que vive en Sicar y le está diciendo que es un maldito pecador. Cuando la persona señala, hay 3 dedos que lo están señalando a usted. Cuando usted señala así, hay 3 deditos que lo están señalando a usted. En la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que medís os seréis medido. Cuando el Señor bajó del cielo a hablar con Adán, inmediatamente Adán pecó. El Señor no llegó diciéndole a Adán, eso sí, Adán, toma tu rayo, te vi cuando desobedeciste, yo sabía, no fallaste, no. Él no llegó diciéndole eso. Llegó preguntándole, Adán, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu condición? Lo quería llevar a la condición que llevó a la samaritana. Y la samaritana entendió lo que Adán no entendió.
La humanidad, ojo con esto, Adán en hebreo significa humanidad, Eva en hebreo significa vida. Las dos, la relación ahí, en Adán y Eva está la relación entre humanidad y vida. La samaritana sí entendió lo que Dios le dijo a ellos. Bien has dicho. Si Adán hubiese dicho eso ese día, Señor, perdóneme, pequé. Cuando el Señor le dijo, ¿dónde está? Lo estaba llevando a que hablaron, a que llegaron a una condición de ¿qué? De honestidad, de verdad. Aquí estoy, aquí estoy. Cuando Caín mató a Abel, el Señor no llegó diciéndole, agarré a Caín. Yo sabía. Yo le vi la intención cuando llegó usted con las 2 manzanas y el otro llegó con el corderito. Le preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano? Lo estaba llevando a la misma condición que a la samaritana, llevándola a una condición de que se encontrara con ¿qué? Con la verdad. El Señor le dijo, bien has dicho. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, me es menester pasar por Sicar, me es menester pasar por ahí, el Señor estaba diciendo, es necesario que yo pase por ahí porque voy a convertir a una mujer en una evangelista, voy a abrir las puertas heréticamente según los judíos para que el reino de Dios entre allá, porque resulta que la mujer samaritana le dijo, hemos oído que va a venir el Cristo. Y el Señor se le manifiesta y le dice, yo soy. Y ella creyó en el yo soy. Ella creyó en Jesucristo. Y cuando ella creyó en Jesucristo simplemente fue y habló. Cuando ella fue y evangelizó, la forma de evangelismo de ella es, hay un hombre que creo que es profeta. A mí me gusta mucho esto, porque como los samaritanos eran muy místicos, ellos creían en la Biblia, pero también tenían mucho del paganismo. Entonces ellos querían ¿por qué le iban a creer a una mujer de una reputación baja? ¿Por qué le iban a creer a una mujer que era adúltera? A una mujer que le decían la chulis, a Yu Jamie. ¿Por qué le iban a creer a ella? Porque ella fue diciendo, hay un hombre y creo que es profeta. Creo yo, Alexander Sierra, que muchos fueron a ver qué les iba a decir el profeta. Así como le dijo a ella, le iba a decir a ellos, porque el ser humano que busca lo místico, la religión, lo borroso, dime. Es que los samaritanos solo creían en el Pentateuco. Ajá. Entonces ellos creían en que iba a venir un profeta y no un rey, o sea, no el... Sí, de hecho los samaritanos tenían una cuádruple creencia. Ellos creían en la nación, ellos creían en la Biblia, ellos creían en un profeta y ellos creían en su religión, en un Dios. ¿Sí me va a entender? Entonces, ellos se acercaron a ella, a Jesús, ¿por qué? Por lo que ella les estaba testificando. Entonces póngale pues cuidado, el cuarto aspecto es, nunca la intimidó. Él nunca se fue diciéndole a María. Él no la miró. Hay gente que no mira sino que sospecha. Eso es muy bonito, él la cogió solita. Y sola y tampoco la banderió. Ahí era el tiro. Dios mismo la hubiera podido, la hubiera podido coger, le hubiera dicho, mija, a usted se le va a quemar esa nalga en ese infierno y no arrepiente, vaya, deje ese marido y no puede volver con él. Es más, en la Biblia dice que es prohibido divorciarse, pero también dice en la Biblia que es prohibido volver con el que se divorció. Y en la Biblia, ¿sí me va a entender? Conceptos teológicos. Los preadámicos, los ombliguistas aquí y los no ombliguistas a este lado. Los del ombligo para afuera por aquí y los del ombligo para afuera para allá. No entro en conceptos. ¿Sí me estoy dando a entender? El Señor Jesucristo insistió en que Él era la fuente de agua vida. Dice en el verso 21, mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando, que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí decía la sanidad en la otra versión. En esta versión dice la salvación. ¿Usted quiere ser salvo? Ahora usted se preguntará, pero es que salvo, ¿qué es ser salvo? Mira, cuando tú tienes el arriendo para pagar y no tienes plata, necesitas salvación. La salvación no es solamente del alma, la salvación también implica lo físico. Si tú tienes los servicios públicos y están a punto de cortarlos, tú necesitas salvación.
Si tú tienes tus hijos lejos, si tú tienes problemas, tú necesitas ¿qué? Salvación. Hay que decirle a Dios, sálvame, sálvame. Aquí teológicamente, dime. Cuando uno está bien, también está en prueba. Uno está en prueba, estando en escasez y estando en bendición también. Porque está siendo probado a ver cómo está en la bendición. Usted necesita la salvación. Jesús le insistió a ella. Cuando ella lo quería enredar en sus conceptos, mi padre Jacob, él le decía, no, la fuente, vaya a la fuente. Así que si usted necesita hoy un milagro, hay que ir ¿a quién? A la fuente. Ojo con esto. Estamos hablando de evangelizar, ¿sí o no? El sentido es ese, evangelizar. ¿Cómo le vamos a llegar a la gente entonces para hablarles de Dios? Por eso yo dije al principio que este tema lo quería dar tanto como para ustedes, que ya son creyentes, como para nuevos. Con la gente hay que ser amable, no hay que ser malo, agresivo, hostil. Con la gente no hay que discutir teológicamente. Con la gente no hay que intimidarla. A la gente hay que llevarla siempre a Jesucristo, a la fuente. No hay otra fuente. Tienes un problema psicológico, nosotros te podemos asesorar, pero la fuente, nuestra fuente es Jesucristo. Dime. Ella pregunta el lugar correcto para adorar. Si a usted le preguntan cuál es el lugar correcto para escuchar la palabra de Dios, ¿usted qué va a decir? ¿Cuál es el lugar correcto? Recordemos que los samaritanos solo tenían una parte del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, que era el Pentateuco. Entonces, al no tenerlo completo, por eso le dice el Señor, ustedes no saben, no lo saben, nosotros sí sabemos. Si usted tiene la palabra de Dios, usted la lee, porque estamos hablando requisitos. Si usted lee y escucha palabra de Dios, usted tiene bases y fundamentos para hablarle a la gente de la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces el problema aquí es a dónde se debe adorar, o sea, cuál es el lugar correcto. Usted le puede preguntar a esa persona cómo está convencida de que el lugar a donde está yendo es el correcto. Si no está leyendo la Biblia, si no está buscando a Dios por medio de su palabra, ¿cómo sabe esa persona que es el lugar correcto? Simplemente porque se lo contaron, porque se lo dijeron o porque alguien le está enseñando. Ustedes que están acá y los que están escuchando, ¿cómo sabe usted que es el lugar correcto a donde se adora a Dios? Este era el punto que seguía. Él insistió en llevarla a la posición de adoración, porque ella le decía, ella insistía. ¿Cuántas veces hay personas que le dicen a usted, no, es que yo voy a la iglesia, yo cada 8 días voy a misa, yo cada 8 días voy, doy la ofrendita y tal? Y en usted y en mí, en los que somos creyentes, hay un afán, una necesidad de decirle, estás en el lugar equivocado, tienes una fe sincera, pero estás equivocado, ¿sí o no? El Señor Jesucristo le dijo a ella, no se preocupe, porque usted adora lo que no sabe. Mire, yo una vez le dije a un señor que me la tenía montada. Como a mí no me gusta pelear por teología, no tengo problema. Pero cuando hay un impío que no conoce nada, con él sí hay que ser radical. Entonces el tipo me hablaba y me regañaba y que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, y que la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces un día me cogió con el apellido arriba y con ganas de darle machetazos al agua, y le dije, mire pedazo de ignorante, usted no conoce de Biblia. El día que usted conozca de Biblia, que estudie teología, ese día yo me siento y converso con usted. Mientras tanto, usted es un ignorante, ignora, no bruto, sino ignorante. Bueno, y también algo de brutalidad, pero ignora. El tipo se quedó mirándome y le dije, ¿usted sabe qué dice la Biblia acerca de personas como usted? ¿Qué dice en el Salmo 74 de usted? ¿Qué dice en el Salmo 53 de usted? Y empezó a frutearme los ojos. Le dije, entonces cuando sepa, viene y hablamos. Antes no. Ay, este pastor tan cruel. Al impío, dice la Biblia que hay que tratarlo como a impío. Si ya esa persona quiere acercarse a Dios, pues entonces ya entramos nosotros como debe ser, en el amor de Dios. El Señor Jesucristo a los religiosos, ¿cómo les decía? Ay, tontito hipocritín. No le decía generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿A quién les estaba hablando? ¿Al que no conocía de Dios? No, al religioso. Sepulcro blanqueado.
Usted por fuera está bonito, blanquito, y por dentro está lleno de podredumbre. Él los confrontaba, o sea, a la gente al que es impío, al que lo está menospreciando a usted, usted también tiene que aplicar el evangelio muscular. Uno tiene que ser manso, pero no idiota, no menso. ¿Sí más? Bendición. Los samaritanos decían que había que adorar allá. Ellos creían que ese templo que ellos habían erigido, que habían hecho, que habían construido a Yahweh, ellos creían que ese era el templo. Los judíos en el año 128, 123 antes de Cristo se lo tumbaron, porque eso era un templo pagano. Era un templo literalmente donde ofrecían culto a Baal. Ellos lo tumbaron. Ellos peleaban por doctrina, ellos peleaban por religión. Usted y yo, ¿qué tenemos que hacer con la gente? Guiarlos. A unos hay que darles más duro, a otros con la sola palabra se les habla, pero a otros hay que darles más durito. A unos hay que darles con el agüita, a otros hay que darles con el balde de la agüita para que reaccionen. Eso no está mal. ¿Sí me van a entender, santos? Se chocolateó, ¿sí o no? Hay gente que hay que... Yo tengo un amigo que a él le gusta que le hablen duro. Dígame cómo es. Dígame cómo es. Ese es el tipo de personas que van a una iglesia donde lo regañan y dicen, ay, allá sí predican la verdad, allá sí. A ese tipo de personas yo les recomiendo ciertas sectas para que vayan allá a que les den látigo y les expriman todo. Muy bien. Terminamos con esto. Cristo insistió en decirle a ella, la fuente soy yo. Él le dijo, yo soy el que iba a venir. Él insistió en decirle a ella. ¿El resultado cuál fue? Que la mujer fue y habló, y los samaritanos, así fuera por religión, así fuera por misticismo, le creyeron. En el verso 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, o sea, por lo que nos dijiste, sino que también creemos porque nosotros hemos oído verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ojo con esto, cuando usted empieza a practicar estos 5 principios, si quiere se lo repito, es la forma en que Jesucristo evangelizó ¿a cuántos? A una multitud, a una mujer, y esa mujer se ganó una ciudad, porque resulta que ella fue y habló, ¿y quién la respaldó? Dios. Dios está interesado en que usted y yo hablemos de Jesucristo, hablemos de las verdades eternas, hablemos de la salvación del mundo, de la salvación del mundo. Él está interesado en que usted y yo hablemos de la salvación. Y cuando usted y yo hablamos de la salvación, ¿qué va a pasar? Él nos va a respaldar. Amén. Listo. Ojalá usted repase este mensaje. Si necesita el bosquejo me dice y yo se lo hago. Pero son 5 punticos, 6 creo yo, de qué se necesita para salir a evangelizar. ¿Qué se necesita? En todo lo que hablamos, en algún momento hubo algún espacio de cátedra. Yo necesito saberme 50,000 versos bíblicos para salir tengo que bautizarme, tengo que hacer curso de anciano en la iglesia. Ella fue y habló de la experiencia que tuvo con Cristo. Bartimeo el ciego, ¿qué hizo? Él evangelizó con la experiencia que tuvo. En el Evangelio según San Juan, creo que es en el capítulo 14, Cristo habla con un ciego, y el ciego, ahora 4, dime. Mano, ese papayazo hay que aprovecharlo. Nosotros esta mañana hablábamos con mi esposa de eso. Dios, mira, eso es evangelizar. Evangelizar es, hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? De empleo, ¿cierto? Entonces tú puedes convertir esa necesidad de empleo en que Dios es el que la suple. Evangelizar es dar buenas noticias, hablar de la experiencia con Cristo. Hay que hacerlo, hay que hablarlo. ¿Sabe por qué a veces usted no le dan ganas de evangelizar, no le dan ganas de hablar? Porque usted se está tragando toda la bendición para usted. Perdóneme esto que les voy a decir.
De pronto suena duro, pero ustedes lo van a tomar como un papá se lo dice al hijo. El agua del florero, como no corre, se pudre. ¿Y a qué huele lo podrido? A podrido. Así de simple. El agua en sí es buena, es necesaria, es saludable. Pero cuando usted se empieza a comer los nutrientes y ya no le da rotación a esa agua, ¿qué pasa? Se daña, se pudre. La misma naturaleza lo hace. El agua que usted ingesta, esa misma agua, usted la elimina ya. O sea, el cuerpo utiliza lo beneficioso y lo malo lo expulsa. Y nosotros somos especialistas en guardar todo el veneno. Todo el veneno. Entonces, cuando le vamos a hablar a alguien de Dios, ¿qué es lo que aflora? La amargura y el veneno que yo tengo, porque no he permitido que la buena noticia de Jesucristo se haga vida en mi vida. Por eso el Señor le decía a la samaritana, venga y yo le doy de esta agua, venga y tome de esta agua. No se preocupe que eso es material, yo le doy un agua que es diferente, yo suplo sus necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios mío. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra, Señor, que es la que nos hace libres. Señor, ella dice que ella es la que nos limpia, nos lava y nos purifica, Señor. Yo te ruego, por favor, que el mensaje de hoy surta un efecto purificador y limpiador en la vida de mis hermanos y de aquellos oyentes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Señor, porque sabemos que en ti es sí y es amén. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra mente sea abierta, nuestro corazón dispuesto y nuestro físico, nuestra vida sea material para poder y dar las buenas noticias. Señor, el mundo se está perdiendo y nosotros tenemos la solución y nos la estamos callando. Y cuando nos callamos los nutrientes, nos comemos los nutrientes, nos podrimos por dentro. En el nombre de Jesús, ayúdanos, por favor. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios.